Niño de 8 años, relata cómo su diabólica madre le quitó la vida a su hermanita de 7 años. La piscina y la sombra. El caso de Adriana Hutto. Un día de verano abrasador en Florida. Una niña de 7 años flota inmóvil en el agua turquesa de una piscina sobre el suelo. Lo que en un principio pareció un trágico accidente doméstico, uno más en un estado plagado, de ellos se convertiría en un laberinto legal de décadas, construido sobre la palabra de un niño de 6 años, y una condena que dividió a una comunidad y sembró dudas persistentes. Esta es la historia de Adriana Hutto, su madre Amanda Lewis, y un testimonio infantil que condenó a una mujer a cadena perpetua. Una historia donde el recuerdo de un niño choca contra la presunción de inocencia, y donde la búsqueda de justicia puede, a veces, dejar más preguntas que respuestas. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones de la muerte de un menor, y detalles de un caso criminal que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. El 8 de agosto de 2007, en un pequeño pueblo del condado de Holmes, Florida, la rutina de una familia se quebró para siempre. Amanda Lewis, una madre joven, encontró a su hija Adriana de 7 años, flotando boca abajo en la piscina de la familia. El pánico, los gritos, los intentos desesperados de reanimación. La niña fue trasladada de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Adriana Hutto había fallecido por ahogamiento. Inicialmente, las autoridades y la comunidad se inclinaron por clasificar el suceso como un accidente devastador, uno de esos golpes del destino que arrasan con una familia. Las piscinas privadas son, tristemente, un escenario demasiado común de tragedia infantil en Florida. El dolor de Amanda era palpable, visible. Sin embargo, en las horas y días posteriores a la muerte de Adriana, el foco de la investigación comenzó a virar de manera sutil, pero decisiva. Un testigo emergió de la sombra del trauma familiar, Anne Ng, el hermano menor de Adriana, que en ese momento tenía apenas 6 años. En declaraciones a los investigadores del Departamento de Niños y Familias, y a los agentes de la ley, el niño relató una escena diametralmente opuesta a la de un accidente. Anne Jaden contó que, como castigo por haber rociado limpiador de vidrios Windex dentro de la casa, su madre había sumergido a Adriana en la piscina. Usó esa palabra "andank". No fue un resbalón ni un juego que salió mal. Según la versión que el niño ofrecía, había sido un acto intencional de disciplina que se tornó fatal. Este testimonio cambió todo. De repente, la mirada de los investigadores se posó con lupa sobre Amanda Lewis. La tragedia se transformó en sospecha, y la sospecha, en la hipótesis de un homicidio. La Fiscalía del Condado de Holmes comenzó a construir su caso. La evidencia física, según su interpretación, parecía dar credibilidad a la historia del niño. La autopsia de Adriana reveló la presencia de hematomas en su frente. Para los forenses de la acusación, esos moretes no eran consistentes con un simple ahogamiento accidental. Ellos arguyeron que el patrón y la ubicación de las contusiones coincidían con la presión de una mano humana empujando la cabeza de la niña bajo el agua. Era la marca que, según ellos, corroboraba el relato de Anne Jay en el caso. Contra Amanda, se robusteció con otras circunstancias. Los investigadores reportaron que el hogar de los Lewis presentaba condiciones de descuido y que había una notable falta de juguetes para los niños. Aunque estos elementos no probaban un homicidio por sí solos, fueron utilizados estratégicamente por la Fiscalía para pintar un cuadro de una madre negligente, cuyo carácter y entorno hacían plausible un estallido de violencia fatal. Se perfilaba la imagen de Amanda no como una madre en duelo, sino como la autora de un crimen abyecto. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, la defensa de Amanda Lewis levantaba su propia teoría. Sus abogados alertaron sobre la extrema fragilidad del testimonio central del caso el de un niño de 6 años, presuntamente traumatizado por la muerte de su hermana. Cuestionaron la fiabilidad de sus recuerdos y, sobre todo, la posibilidad de que hubiera sido influenciado. Señalaron con el dedo al abuelo paterno de los niños, quien, según la defensa, mantenía una relación conflictiva y hostil con Amanda. La insinuación era clara. El abuelo pudo haber sembrado o moldeado la versión del niño durante las conversaciones posteriores a la tragedia. La defensa también reveló un dato potente, aunque legalmente problemático. Amanda Lewis había pasado una prueba de polígrafo, un detector de mentiras, en la que se le preguntó específicamente si había ahogado a su hija. Los resultados, según la defensa, indicaban que decía la verdad al negar su participación. Sin embargo, en los tribunales de Florida, como en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, los resultados de los polígrafos son generalmente inadmisibles, como evidencia debido a su controvertida fiabilidad. Este posible elemento exculpatorio nunca llegó a oídos del jurado. El juicio se celebró en 2008, apenas un año después de la muerte de Adriana. La atmósfera en la sala del Tribunal del Condado de Holmes era densa. Por un lado, la Fiscalía presentaba su caso como una historia lógica y horripilante en una madre, exasperada por el comportamiento de su hija,
la castiga sumergiéndola en la piscina y la sostiene bajo el agua, causándole la muerte. La evidencia estrella era el testimonio de Ann Jay, ahora de 7 años, quien repetía su declaración ante el jurado. Por otro, la defensa atacaba los cimientos de la acusación en un caso construido sobre arena movediza, sin el testimonio del niño. Argumentaban, solo había un ahogamiento con moretes que podían tener otras explicaciones, un golpe contra el borde de la piscina, durante una caída, por ejemplo, y circunstancias de vida modestas, pero no un crimen. El duelo legal fue breve, y el veredicto, contundente. El jurado creyó al niño. Amanda Lewis fue declarada culpable de asesinato en primer grado y de abuso infantil agravado. La sentencia no dejó espacio para la redención terrenal en cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Amanda, declarada asesina de su propia hija, fue conducida a prisión para cumplir una condena que equivalía a una muerte civil. El caso parecía cerrado. La justicia, al menos en los papeles, había sido servida para Adriana. La comunidad podía intentar pasar la página, aunque la sombra de la duda, alimentada por los argumentos de la defensa, nunca se disipó por completo para algunos observadores externos y para quienes conocían a la familia. La primera parte de esta historia termina con las puertas de la prisión cerrándose tras Amanda Lewis en una madre, sentenciada a vivir el resto de sus días, tras los barrotes por la palabra de su hijo pequeño. Pero los casos judiciales, especialmente los que descansan sobre testimonios controvertidos, rara vez encuentran un descanso eterno. Las dudas son semillas que, con el tiempo, pueden agrietar incluso los veredictos más sólidos. A&E en Hutto creció, Amanda Lewis envejeció en su celda, y mientras la vida continuaba fuera y dentro de la prisión, los ecos de aquel día de agosto de 2007 seguían resonando, preparando el terreno para un capítulo inesperado que llegaría años después, impulsado por una revelación procedimental, que pondría en tela de juicio la validez de todo el juicio que había condenado a Amanda. La palabra, y la ley y la batalla por reabrir el caso Hutto. La primera parte de esta historia terminó con un veredicto condenatorio y una sentencia de cadena perpetua. Amanda Lewis desapareció tras los muros de una prisión de Florida, convertida en un número de reclusa, y en el epítome de la madre monstruo para el sistema que la juzgó. Pero la condena, en lugar de silenciar las preguntas, las alimentó con el paso de los años. Mientras Amanda se adaptaba a una vida sin libertad, el mundo exterior cambiaba. Su hijo, Ann Hutto, el testigo clave cuya palabra de 6 años la había enviado a prisión, crecía, y el sistema legal, lento pero implacable, comenzaba a mostrar posibles grietas en los cimientos del caso. Esta es la continuación de una tragedia que se transformó en un laberinto legal, una búsqueda de la verdad que, casi 2 décadas después, sigue sin un final claro en Ann Hutto. Aquel niño de primer grado atormentado por una escena imborrable, se convirtió en un hombre. Lejos de retractarse, o de hundirse en las dudas, abrazó la certeza de su recuerdo, con la determinación de un adulto. Eligió una profesión definida por el servicio, el coraje y la preservación de la vida. Se hizo bombero. En entrevistas recientes, ya en 2025, AJ, ahora de 24 años, se presentó con una serenidad impactante. Su mensaje fue firme y claro: está 100% seguro de lo que vio aquel día de agosto. Negó categóricamente cualquier sugerencia de que hubiera sido manipulado o coaccionado por su abuelo o por las autoridades durante la investigación. Sé lo que vi, ha declarado, transformando el testimonio infantil en la convicción inquebrantable de un hombre que arriesga su vida por otros. Para él, el caso está cerrado. Su madre es culpable, y la justicia para Adriana se cumplió. Su presencia actual, su credibilidad como servidor público, le otorga un peso moral formidable a la acusación original. Es el rostro de la víctima sobreviviente que no claudica. Sin embargo, paralelamente a la vida de Ann Jay, otro proceso avanzaba en la sombra de los tribunales. El equipo legal de Amanda Lewis, que con los años ganó el apoyo de clínicas de justicia de prestigiosas universidades como la de Georgetown, no se dio por vencido. Su lucha se centró no en redebatir los hechos del día de la muerte de Adriana, sino en atacar la integridad misma del juicio que condenó a Amanda. Presentaron una moción de alivio post-condena, un recurso legal que alega errores tan graves durante el proceso que violaron los derechos constitucionales de la acusada, invalidando así la condena. Y en diciembre de 2025, encontraron una apertura. Un juez de Florida fue asignado para revisar formalmente esta moción. Los argumentos presentados por la defensa son explosivos y se centran en el corazón del juicio por jurados, la propia composición del jurado. Alegan que uno de los 12 ciudadanos que decidieron el destino de Amanda Lewis era menor de edad en el momento del juicio en 2008. Según la ley de Florida, los jurados deben tener al menos 18 años. La presencia de un menor de 17 años en el panel
juraría constituiría una violación fundamental del debido proceso. Una irregularidad que por sí sola podría forzar la anulación de la condena. Pero las alegaciones no se detienen ahí. El equipo de Lewis también presenta lo que describe como conducta impropia por parte de otros miembros del jurado, aunque los detalles específicos sobre esta conducta se mantienen bajo reserva en los documentos judiciales iniciales. Además, señalan fallos procesales durante el desarrollo del juicio, argumentando que la defensa original de Amanda fue ineficaz por no haber identificado o impugnado estos problemas a tiempo. La nueva batalla legal, por lo tanto, ya no discute si Amanda sumergió a Adriana, discute si el estado de Florida le dio un juicio justo. Es un cambio de terreno estratégico monumental. La Fiscalía, por su parte, defiende la solidez de la condena. Argumentan que, incluso, si se confirma el error sobre la edad de un jurado, la evidencia en su contra, especialmente el testimonio consistente de A, era tan abrumadora que cualquier error fue harmless, es decir, inocuo, y no habría cambiado el resultado final. Es la doctrina del error harmless, un último bastión para sostener condenas cuando se encuentran defectos procesales. El caso se ha convertido así en un dramático enfrentamiento entre dos narrativas irreconciliables. Por un lado, la narrativa de la certeza Ann, la certeza de Ann J., respaldada por su vida de servicio, de que su madre asesinó a su hermana. Por el otro, la narrativa del error sistémico en la posibilidad de que un juicio viciado desde su base, con jurados potencialmente inelegibles, condenó a una mujer inocente, o al menos, a una mujer que no recibió el juicio justo al que toda persona tiene derecho. En el centro de este tira y afloja está la memoria de Adriana, cuya verdad última parece más escurridiza que nunca. La situación actual es un limbo legal. El juez de revisión examinará las pruebas presentadas sobre la edad del jurado y las otras alegaciones. Podría ordenar una audiencia evidentaria, donde se llamaría a testificar a los miembros de ese jurado original de 2008, podría dictaminar que hubo violaciones constitucionales y anular la condena, lo que forzaría al Estado a decidir si somete a Amanda Lewis a un nuevo juicio. Casi 20 años después, con un testigo principal convertido en un bombero de convicción férrea y con evidencias físicas que han estado sujetas a reinterpretación por años. O podría rechazar la moción, afirmando que los errores de existir no fueron determinantes para el veredicto, sellando así, probablemente de manera definitiva, el destino de Amanda. El desenlace final, a día de hoy, está pendiente. No hay una resolución cinematográfica. Hay, en cambio, el lento y meticuloso chirrido de las ruedas de la justicia. Para la familia de Adriana, dividida entre quienes creen en la culpabilidad de Amanda y quienes luchan por su liberación, la herida nunca ha cerrado. Para Amanda Lewis, cada día en prisión es un día más de una condena que ella insiste es un error monumental, basado en el malentendido traumático de un niño. Para A.J., es la reafirmación de un dolor que ha canalizado en propósito. El caso de Adriana Hutto dejó de ser, hace mucho, solo la historia de una muerte en una piscina. Es un estudio de casos sobre la fragilidad de la memoria, especialmente la infantil. Es una reflexión sobre los límites del sistema judicial y su vulnerabilidad a errores humanos en los niveles más básicos. Es un enfrentamiento entre la verdad subjetiva, la certeza visceral de un hermano, y la verdad legal, que debe construirse bajo reglas estrictas y a veces imperfectas. Why Sabra to do. Es un recordatorio trágico de que, a veces, la búsqueda de justicia puede dejar a todos, víctimas, familiares, acusados, atrapados en un purgatorio de duda y dolor interminable. La última palabra, la que determine si este largo capítulo se cierra o da un vuelco inesperado, aún la tiene un juez en Florida, mientras el eco del agua en una piscina de esto sigue resonando, sin respuestas definitivas. Si este documental te ha hecho reflexionar sobre los intrincados y a veces fallibles caminos de la justicia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo, con una suscripción y un like, es fundamental para que podamos seguir investigando y contando historias complejas como esta, que exigen miradas más allá de los titulares. Ayúdanos a crear más contenido que cuestione, informe y profundice. Juntos podemos dar voz a las historias que necesitan ser escuchadas.